Muchas presencias queridas esta noche, muchas presencias queridas. Hoy invitamos a uno de los jóvenes brillantes del peronismo que han tenido una gran actuación en los últimos años y particularmente alrededor del tema energético, no solamente. Hace pocos días presentó un libro, Malvinas y Petróleo, y nosotros estábamos muy interesados en toda esta movida alrededor de YPF Repsol y le pedimos que nos desasnara un poco sobre el tema del petróleo en la Argentina, de Malvinas, si había o no había descubrimientos, qué pasaba con ese tema estratégico y qué pasaba con esta movida de YPF Repsol. Y tengo el honor de presentárselos, Federico Bernal. Buenas noches. Gracias Martín, gracias compañeros y compañeras de la agrupación Oestergel por esta invitación. Bueno, es realmente un honor estar aquí, es un honor además por la fecha, una semana, pero bueno, vivimos todos los días la conmemoración, reivindicación de aquella gesta del 2 de abril, gesta por nuestros héroes de Malvinas que fueron a las islas a defender la patria, a dar su vida por la soberanía nacional y por supuesto de ninguna manera a defender, como muchos quieren hacernos creer, aquella dictadura genocida en sus últimos meses de vida. La cuestión Malvinas, para sintetizarla en dos palabras, es, creo yo, una cuestión fundamental y estratégica para la resolución de la cuestión nacional en Argentina y en América Latina. Esto es lograr la unidad en la libertad y la emancipación del pueblo latinoamericano en su conjunto. La cuestión Malvinas liquida no uno, sino millones de pájaros y payos de un tiro, de grandes onceras, solita y sola, la cuestión Malvinas. Por supuesto, cuando se la conoce en profundidad, cuando no nos dejamos llevar por los desmalvinizadores de adentro y los desmalvinizadores de afuera. Y Malvinas no empezó en 1982, sino que la historia, como todos ustedes saben, comenzó en 1833. Yo específicamente vengo estudiando, trabajando hace ya varios años, la cuestión petrolera vinculada, por supuesto, a Malvinas, esta nueva usurpación unilateral, ilegítima, ilegal británica en nuestros archipiélagos, en la parte insular o la porción insular de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Así que he traído un PowerPoint, así espero que vean todos, acompaño un poco más, no los voy a aburrir con datos ni mucho gráfico técnico, pero sí quiero contarles algunas cositas que he analizado y bueno, que quiero compartir con ustedes, vinculados por supuesto entonces a la historia del petróleo y el presente petróleo en Malvinas, y una perlita que se trata de una perfecta historia de piratas real, porque están los piratas virtuales, los buenos mozos y atractivos, estos que nos vienen de las grandes pantallas del cine, de lo que es la cultura imperialista que estamos combatiendo con la espectacular revolucionaria ley de medio de la democracia. Pero bueno, acá van a encontrar una historia de piratas real y no virtual. Va. Bueno, igual yo voy a ir...
Un poquito de luz adelante. Bueno, queda ahí. No, no, no. No. ¿Hay petróleo en las islas? ¿Qué dicen? Bueno, tenemos un breve repaso técnico. Son 4 cuencas sedimentarias que rodean las Islas Malvinas con altísimo potencial hidrocarburífero. Ahí la que está subrayada es la cuenca norte, que es donde los operadores privados, piratas, kelpers y británicos han descubierto en 2010 entre 600 y 900 millones de barriles técnicamente extraíbles, que equivale más o menos a un 30% de las reservas comprobadas de petróleo que tiene la Argentina. Se trata de una región de casi 200.000 kilómetros superior a 200.000 kilómetros cuadrados, que es casi unas 50 veces todo lo que es la superficie de petrolera y gasífera que tienen los británicos en el Mar del Norte. Estos 600 y 900 millones de barriles en lo que es la cuenca norte, les decía, equivale entonces al 30% de las reservas comprobadas de la Argentina, más o menos el mismo porcentaje que tienen los británicos, y les permitiría a los piratas invasores alrededor de 10 años de importaciones con un ahorro en función del precio internacional del barril que puede oscilar entre 60 a 80 mil millones de dólares. Hay otras cuencas, la amarilla, por ejemplo, al sur y sureste, esa media naranja, que son las cuencas que están perforando en la actualidad. Son cuencas que se presume que tendrían cerca de 4.000 millones de barriles, y esto es casi el doble de lo que la Argentina tiene hoy en reservas comprobadas, y también casi el doble de lo que tiene el Reino Unido en reservas comprobadas de petróleo. Si ustedes se fijan, las áreas al sur y sureste, estas dos que les digo, están más retiradas de lo que es la cuenca norte de las islas. ¿Por qué? Esto yo cuando escribí mi primer libro en 2005, hice un intercambio de correos electrónicos haciéndome pasar por un estudiante de colegio cheto de San Isidro. Le escribí en inglés a la directora de minería de las islas para que me mande información, porque estaba haciendo un trabajo práctico de estos típicos trabajos prácticos en inglés que se escribe generalmente, bueno, que en realidad fue un colegio cheto de San Isidro, y entonces nos obligaban a escribirle o a entrar en contacto con la madre patria para nuestras desgraciadas profesoras. Y entonces, bueno, yo me contacté con esa expertise, ese know-how, me contacté con la directora de minería de las islas, Phyllis Rendell, quien en 2004 me empezó a mandar por correo postal pilas y pilas de información que nadie tenía sobre lo que era la avanzada de exploración en las islas. Y ella fue la que me terminó confirmando dos cosas fundamentales. Una, que ahora les voy a contar, quién fue Colin Phipps, que de esto trata la historia de piratas, es el pirata real. Y en segundo lugar, por qué las cuencas al sur y sureste estaban tan retiradas de las islas. Y ella, después de varios correos ida y vuelta, me terminó confirmando que ahí se presupone se hundieron buques con ojivas nucleares. Bueno, piratas virtuales, siempre tan agradables. Indiana Jones, un ladrón de piezas arqueológicas que cada vez que puede trabaja para el Departamento de Estado. Y este de abajo, ¿cómo se llama este? Johnny Depp y el pirata del Caribe, Jack Sparrow, otro muy agradable pirata virtual. Pero yo les voy a contar la historia de un pirata real que, por cierto, y desgraciadamente no es tan atractivo como estos dos,
Este es el señor calvo, disculpen los calvos presentes, anteojos, barbita y, bueno, pirata real, Colin Phipps. ¿Quién fue Mr. Colin Phipps? Y acá quiero que vean también de Pirata del Caribe, cómo además simulando un mapa muy parecido a Cuba, muestran en la película dónde se encuentra el tesoro que ellos van a buscar y por el cual van a luchar. Y acá tenemos a nuestro pirata real, no es una foto trucada, mostrando una piedra sedimentaria de nuestras Islas Malvinas, extraída por él mismo y la empresa que él fundó, y detrás, por supuesto, el mapa de nuestras queridas Islas Malvinas. ¿Quién fue este señor? Nació en 1936, se recibió de geólogo con honores en la Universidad College of London en 1955, una beca otorgada por Shell. Ingresó a Shell como geólogo en 1957, donde estuvo cerca de 7 años trabajando en Holanda, Estados Unidos, Venezuela. En el 64 abandonó la compañía y se lanzó como consultor privado y fue una pieza clave en lo que fue la política petrolera del Reino Unido, fundando varias empresas y siendo también estratégico en todo lo que fue la exploración y explotación del petróleo en Mar del Norte. Entre el 74 y el 79 fue diputado por el Partido Laborista, y acá comienza la historia de piratas de este buen señor. A mediados de la década del 70 el precio de la lana, que era el principal recurso, la principal actividad económica de las islas, cae abruptamente el 75. La lana estaba dominada, el monopolio era la Falkland Island Company, que era la empresa que monopolizaba la lana, que hoy de hecho monopoliza las mejores tierras de las Islas Malvinas. Entonces la corona decide, por presión de los mismos helpers de esta Falkland Island Company, por lo que era la caída del precio internacional de la lana, la caída estrepitosa del PBI de las islas, ya para entonces los isleños estaban sumidos en una profunda crisis social, además abundantes casos de incesto, vivían permanentemente alcoholizados, dietas de ron y cordero, esto lo describe el mismo Phipps, que es quien la corona decide enviar a mediados de la década del 70, conjuntamente con otras misiones, la Shackleton y otras, para hacer un relevamiento de la riqueza geológica, mineralógica de las islas, pesquera también, de tal suerte de que frenar esa caída del PBI, frenar la crisis socioeconómica, porque de lo contrario, lo que decían los helpers y lo que decían los mismos informes de la corona, era que tarde o temprano, y sin tirar ningún solo tiro, las islas indefectiblemente iban a terminar cayendo en manos de los argentinos, que de hecho eran los que veníamos haciendo más, y los isleños lo reconocían, por comunicar y no aislar a los isleños como la historia oficial o como nos suelen hacer creer que nosotros los aislábamos, cuando sucedió todo lo contrario, sobre todo a partir del tratado, del acuerdo de comunicaciones en 1971. 3 meses, por ejemplo, tardaron los británicos en la década del 70 para mandarles un dentista cuando se les murió el que estaba. Entonces deciden mandar a Colin Phipps en una de esas misiones en la década del 70, y él escribe un informe en el que, tono muy esperanzador, habla del potencial petrolero de las islas. Colin Phipps es entonces requerido por la Dama de Hierro cuando ella asume el 79 y es la principal asesora petrolera en el archipiélago. Y según su hijo, según relata su hijo, Colin Phipps estuvo en el despacho en el que la Dama de Hierro declara la guerra a la Argentina, empezado mediados de abril por lo menos. Ahí estuvo Colin Phipps. Y Colin Phipps fue además quien fundó, a mediados de la década del 90, su empresa, Desire Petroleum, que es una de las principales operadoras hoy en la Cuenca Norte. Este enviado especial en la década del 70 fue quien funda su empresa, Desire Petroleum, a mediados de los 90, y es quien además gana las primeras licencias petroleras otorgadas por los helpers unilateralmente y por supuesto en connivencia del gobierno entreguista y vendepatria del señor Menem. En 1997 entonces gana la primera licencia, en el 98 comienzan las primeras perforaciones que realiza Shell, y acá hay otra coincidencia, él fue quien llevó a Shell a perforar en el 98, gracias a la cual uno de esos pozos le permitió a Rock Hooper, que es una de las operadoras que descubrió petróleo en las islas, finalmente encontrar
el reservorio más importante en la cuenca norte. Desde Colin Phipps pasamos entonces por la Shell, funda su empresa, gana las primeras licencias y además gracias a Colin Phipps se mantuvo todo el proceso exploratorio cuando el precio internacional del barril de petróleo cayó a comienzos del siglo XXI y que fue los años 12 años atrás, y que fue levantado nada más que por la gestión bolivariana, nacional y popular del presidente Hugo Chávez, recuperando el verdadero rol de la OPEP. Ahí está Colin Phipps en su presentación del sitio de internet de esta compañía de Saudi Petroleum, que sigue siendo entonces estratégica en la cuenca norte y es la compañía que fíjense cómo se presentan, además cómo bajan línea permanentemente y ellos cómo desmalvinizan también. Descubierta en 1592 las Islas Malvinas por el HMS Desire. De hecho, el escudo de armas de las Falklands, así hay que denominarlas a la colonia británica, tiene Desire the Right, que es deseen el derecho, que habría que cambiarlo por Desire the Oil, así hablamos en términos apropiados. Bueno, para promocionar la exploración y la explotación del petróleo en las Islas Malvinas, dicen que tienen clima similar al noreste de Escocia, pero que es más soleado que Londres. Y ahí tenemos entonces a las Islas Malvinas hoy ocupadas por más de 5 operadoras privadas que están prontas a extraer petróleo a partir del año 2015-2016. Les reportarían cerca de 180.000 millones de dólares si se confirman el potencial de las áreas al sur y sureste de las islas. Esto permitiría finalmente consolidar ese viejo anhelo de la fortaleza Malvinas, propuesta y esgrimida por el lobby de la Falkland Island Company, la Royal Navy, la Bass en las Islas Georgias, que fue el motor fundamental de la escalada británica a través del incidente Davidoff. Y por supuesto todo lo que fue el proceso de saboteo de la paz o del cese del fuego entre abril y mayo, y junio inclusive. Hay algo creo que es fundamental destacar y que no es ninguna coincidencia, que el primer gran remalvinizador que, oh casualidad, vino con el verdadero retorno de la democracia en la Argentina, que fue 2003 y no 1983. Néstor Kirchner, patriota argentino, latinoamericano, primer presidente de UNASUR, fue quien canceló los contratos petroleros suscritos por Menem y Blair en 1995. A partir también de 2003 y fundamentalmente 2007 se cierra el paraguas de soberanía, comienza a revertirse no la capitulación del 14 de junio del 82, la rendición suscrita por el ex canciller Domingo Cavallo frente a la dama de hierro cuando le dijo, con los acuerdos de Madrid y los grandes convenios, entre ellos la inclusión del SIAD y ya para la protección de las inversiones británicas, le dijo a Margaret Thatcher que la Argentina iba a correr a un costado de la cuestión de la soberanía e iba a bregar por los deseos de los isleños. Eso fue 1989. Ese paraguas de la soberanía se cerró con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner. Los ositos se comenzaron a deshilachar y hoy por hoy la Argentina, y fundamentalmente en materia petrolera, está llevando una política fundamental, colocando al petróleo como llave para la recuperación y para la toma de conciencia del pueblo argentino, del pueblo latinoamericano y de todos los pueblos oprimidos del mundo que, así como nosotros, hoy por hoy estamos siendo invadidos, y por eso ella ha hablado de una causa regional y global. ¿Cuántos son los pueblos que están siendo invadidos por recursos naturales, por geopolítica, por geoestratégica, como en las Malvinas? Las Malvinas son la puerta de entrada del imperialismo en América del Sur, en América Latina. La puerta de ingreso, el control estratégico, como se señaló hace poco en las jornadas en la Cámara de Senadores, las jornadas Malvinas, cuestión nacional, regional y global.
la puerta de entrada a América Latina, pero también un punto estratégico para el control y el dominio planetario, a pesar de que nos resulte difícil de creer que acá en el sur somos tan importantes. Sé que todos nosotros nos consideramos más que importantes, pero por aquí, en el Atlántico Sur, la Antártida, la Patagonia, se va a definir el futuro de los pueblos libres de América del Sur, de América Latina y de la periferia y de los pueblos oprimidos del mundo. Se cancelan los contratos en 2007, pero también viene una serie de medidas, la resolución 407 de la Secretaría de Energía, el decreto que firmó la Presidenta de la Nación, el 256, y por último las últimas medidas revolucionarias en cuanto a pararse de pie frente al imperialismo, a denunciar a las grandes petroleras en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Londres, denunciarlas, sancionarlas. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que está haciendo el Gobierno Nacional, y en ese camino de profundización esperemos que se siga avanzando sobre los activos estratégicos británicos y sobre fundamentalmente una de las empresas que además forma parte del oligopolio petrolero hoy en día, que es Shell, que fue, como les señalaba antes, una pieza clave en el descubrimiento del petróleo comercialmente viable el 2010 por la empresa Rockefeller Exploration. Se está cambiando la política petrolera. Creo que todos son conscientes de lo que es el cambio, no sé si 180 grados, pero sí 90 grados en lo que venía siendo la política hidrocarburífera del Gobierno Nacional. Hay una deuda, una gran deuda pendiente en cuanto a la recuperación de YPF, en cuanto a la recuperación de nuestros recursos naturales, que está asignada fundamentalmente por dos pilares estratégicos neoliberales: el desmantelamiento del Estado Nacional, la destrucción del Estado Nacional y la provincialización del recurso. Contra eso hay que luchar, contra eso además tenemos que luchar en una batalla además cultural para hablar de la verdadera federalización y no de la provincialización, para hablar de lo nefasto y lo contradictorio de muchos artículos de la reforma de la Constitución del 94, que le permite al procesado jefe de gobierno decir que las leyes de la ciudad están por encima del Congreso Nacional. Eso es la autonomía, eso es la provincialización del recurso, y contra eso se está luchando hoy, inclusive conjuntamente, provincias petroleras y el Estado Nacional, para revertir, para quitarle las áreas más importantes ahora, como estas dos que se vienen, los Perales y Manantiales Ver, el 20% de la producción nacional, a los españoles, a los Borbones, porque la seguridad energética argentina, de la cual depende la seguridad nacional del pueblo argentino, del ciudadano consumidor, no puede depender ni de españoles ni de Borbones, del Estado argentino. Bueno, compañeros, simplemente era un pantallazo general. Se está avanzando entonces por este camino. Tenemos que ver esto que está ocurriendo, como uno suele hablar de los procesos, inclusive de los mejores procesos o los más revolucionarios en cuanto a nacionalización de los recursos, pero nosotros acá, en función de nuestras propias particularidades y correlación de fuerzas, estamos viviendo una reestatización, una recuperación, por lo menos ahora, transitoria, de las mejores áreas de nuestra querida YPF, y tenemos que apoyar al Gobierno Nacional para que se siga profundizando y para que no volvamos a cometer, por supuesto, los errores del pasado, y que vuelva otra vez la actividad privada y los operadores privados a hacerse cargo de la soberanía energética nacional. Muchas gracias.